Desde la Academia Nacional de Ciencias Económicas y para la red de Econolatín, procedemos a compartir con ustedes la información sobre la situación económica venezolana, marcada este tercer trimestre de 2018 por el agravamiento de la crisis externa y fiscal, el desplome de la producción petrolera y el desplome de la credibilidad en las políticas y herramientas que posee la presente administración para sacar a la economía de la crisis. En torno a la situación de la actividad real, al cierre del tercer trimestre de este año, la contracción económica de la economía venezolana parece continuar para acumular así 19 trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto. No existen en realidad datos oficiales para precisar la magnitud de la caída en lo que va de año, pero la Asamblea Nacional publicó el día 12 de septiembre estimaciones de la evolución de un índice de actividad económica indicando una contracción en el primer trimestre de 25% con respecto al primer trimestre del año 2017. Los factores que explican esta caída siguen estando vinculados a la disminución de la producción petrolera, que pasó en agosto a prácticamente 1.235.000 barriles diarios según fuentes secundarias de la OPEP, también al cierre de establecimientos comerciales por la fuerte caída en la demanda y en el poder de compra del salario, y al cierre de establecimientos y disminución de producción en el sector manufacturero por las disminuciones en las órdenes de compra y por la escasez de insumos y materias primas de origen importado que se viene haciendo crónica en la economía venezolana desde el año 2012. La caída sostenida de la actividad petrolera se ha convertido en la variable más crítica que amenaza con desestabilizar aún más la economía venezolana. Si se compara con la producción promedio de todo el año 2017, la caída admitida en la producción petrolera de manera oficial es de 587.000 barriles diarios y explica en parte el colapso de toda la economía venezolana, pues el crudo petrolero aporta hoy cerca del 96% de los ingresos por exportaciones del país. A la caída en la producción se añade la caída en los taladros activos, que es un indicador del ritmo de la producción futura. La empresa Baker Hughes reporta que en su informe International Rig Count del mes de mayo que la actividad de taladros en Venezuela disminuyó a 27 plataformas de perforación contra un promedio de 49 reportado en el año 2017. En lo referente al sector externo, la restricción que hoy pesa sobre este sector de la economía venezolana depende críticamente del curso que puedan tomar las exportaciones de hidrocarburos. Vale recordar que el sector petrolero, que no solamente es el sector petrolero el afectado, sino el sector no petrolero, sigue atrofiado por las dificultades que supone exportar bienes y servicios a una tasa de cambio por debajo de la tasa de cambio que debe aplicar a las importaciones de insumos y materias primas. Las entradas de capital también han quedado además suspendidas por la muy precaria situación financiera que presenta la República y PDVSA frente a los acreedores externos y también por los efectos de las sanciones financieras impuestas por la orden ejecutiva 13.808 emitida por el gobierno del presidente Trump en agosto del pasado año. A decir verdad, Venezuela se mantiene en los mercados financieros internacionales en una compleja situación de default selectivo, debido a que desde octubre del pasado año y con excepción del bono PDVSA 2020, cuyo cupón y principal expira en octubre de este año, con más precisión el 27 de octubre, con excepción de la emisión de este bono, no han sido honrados los compromisos desde el mes de octubre de deuda representada en bonos internacionales. Las deudas en atraso o en periodo de gracia en situación de impago de la empresa PDVSA y de la República superan hoy día los 6.300 millones de dólares, pero hacia el último trimestre del año se acumulan vencimientos por 3.500 millones de dólares, que llevaría la suma del total de impagos y atrasos a casi 10.000 millones de dólares. Aún con la recuperación muy significativa de los precios del crudo, la contracción en la producción ha generado una caída en los ingresos petroleros de Venezuela en cerca de 540 millones entre agosto de este año y agosto del año 2017, es decir, en solamente 12 meses. Las importaciones venezolanas, cuyo dramático ajuste se remonta al año 2012, parecen haber alcanzado un mínimo de estabilidad en los últimos 18 meses,
de acuerdo con las cifras reportadas por algunas agencias independientes privadas. En lo que va de este año y hasta el primer semestre, las importaciones promedio mensuales reportadas por los principales socios comerciales podrían estar alrededor de los 836 millones de dólares. En perspectiva, estos niveles de importaciones mensuales vislumbran un monto cercano a los 10.000 millones de dólares al año, lo que representa una quinta parte del valor de las importaciones reportado, por ejemplo, en Venezuela en el año 2012 y una cuarta parte de las importaciones reportadas en Venezuela un año después, es decir, en el año 2013. Ese brutal ajuste en las importaciones mantiene a la economía venezolana constreñida productivamente a razón de la importante participación que tienen los insumos intermedios, materias primas y bienes de capital importados en la producción nacional. Vale señalar que estructuralmente las importaciones de este tipo de bienes alcanzan el 80% de las importaciones totales, según datos del Banco Central de Venezuela reportados al año 2015, que fue el último año en donde se reportaron estadísticas de comercio exterior y balanza de pagos en Venezuela. En gran medida, la compresión de las importaciones obedece no solo al escaso flujo de entrada de divisas, sino también a la falta de disponibilidad de reservas internacionales líquidas. En enero del año 2018, además, el tipo de cambio oficial fue unificado y entró en vigencia el llamado sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante y de mercado, también conocido aquí en Venezuela como DICOM. Pero su valor, el valor de cotización de la moneda norteamericana en este mercado se mantiene muy alejado del precio de la divisa en el mercado paralelo. En un movimiento, si se quiere, sorpresivo, el día 7 de septiembre, el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, y el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Simón Serpa, hicieron pública la firma de un nuevo convenio cambiario, el convenio cambiario número 1, anunciando el advenimiento de lo que ellos mismos llamaron un sistema de libre convertibilidad. Ese nuevo convenio cambiario derogó todos los convenios cambiarios anteriores, incluyendo el convenio cambiario número 39, que dio sustento al establecimiento del sistema de asignación de divisas DICOM. Y según lo contemplado en ese nuevo convenio cambiario, un régimen de flotación con un tipo de cambio único y de mercado regiría las transacciones en el mercado de divisas. Los bancos públicos y privados y las casas de cambio fungirían como operadores autorizados. Los agentes privados no tendrían restricciones para la oferta y la demanda en el mercado, pero existiría un límite de hasta 8.500 euros para la demanda de divisas en ciertas operaciones al menudeo. Con ciertas excepciones, todos los ingresos de divisas generados por las empresas públicas exportadoras deberían ahora ir al Banco Central de Venezuela, de acuerdo a ese convenio cambiario, y hasta un 20% de las divisas generadas por el sector privado exportador también deberían ser vendidas al Banco Central de Venezuela. Pero ahora a una tasa de mercado, pudiendo entonces estos exportadores retener hasta el 80% de sus exportaciones o de los ingresos de divisas por exportación. La demanda de divisas del sector público sería atendida por el Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio de mercado, y el Banco Central podría intervenir eventualmente en el mercado vendiendo divisas y comprando el remanente no pactado. Todo lo anterior, sin duda, pareciera constituir un avance significativo con respecto a la estructura actual de funcionamiento del mercado cambiario venezolano. Sin embargo, el convenio ha sido percibido como letra muerta después de que se hicieran anuncios por parte de Tarek El Aissami y por el mismo presidente Nicolás Maduro. Ambos señalaron enfáticamente que el mercado de asignación poco transparente y discrecional, es decir, el sistema DICOM, seguiría en marcha, lo que ha dado al traste con toda esta idea que he explicado y descrito sobre el convenio cambiario número 1. En lo relativo al sector público y la política fiscal, incluyendo lo que hemos visto del año 2018, la gestión fiscal acumularía en Venezuela 13 años de déficit y la magnitud de esta brecha hoy como porcentaje del PIB se acerca casi a 20 puntos. La caída en la recaudación de los impuestos procíclicos como el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado hacen difícil la reversión de esta brecha, pero también vale la pena destacar que la mayor merma en la recaudación tributaria proviene de la significativa reducción que registra el aporte fiscal petrolero.
Frente a la debacle fiscal, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado finalmente y en días recientes la puesta en práctica de un aumento en el precio de la gasolina. También un aumento en 2 puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado, poniendo como excepciones ciertos bienes básicos, y una medida para recaudar con mayor frecuencia el impuesto sobre la renta a fin de tratar de minimizar los impactos de la hiperinflación en la recaudación de este impuesto. Pero frente al desconocimiento de cuán efectivo desde el punto de vista fiscal puede ser el aumento del combustible y el aumento del IVA, el gobierno del presidente Maduro ha tomado 2 iniciativas que ponen más presión aún sobre las cuentas públicas. Por un lado, ha exonerado del pago por impuestos sobre la renta a PDVSA y al resto de las operadoras del sector petrolero. Esto lo hizo a través de un decreto ejecutivo en la Gaceta Oficial número 41.452. Y por otro, y como parte de la presentación de un conjunto de medidas presentadas el 17 de agosto, también se ha anunciado un aumento de 3.300% en el salario mínimo para los trabajadores y pensionados para llevarlo a un monto de 1.800 bolívares soberanos, que es la nueva denominación monetaria que tiene Venezuela a partir de este tercer trimestre del año. Eso correspondería a 180 millones de bolívares fuertes, que es la denominación que existía hasta el segundo trimestre del año. El aumento sería efectivo, este aumento salarial, a partir de septiembre y supone no solo una gravísima carga para el sector privado, sino además para el sector público. Lo relativo a la política monetaria, la inflación y el tipo de cambio, lo que hemos visto durante el tercer trimestre del 2018 es que el Banco Central de Venezuela mantuvo su política expansiva, que no es más que un reflejo del dominio que tiene la situación fiscal sobre la política monetaria y que termina generando un impacto significativo en el alza general de los precios de la economía. Los datos en torno al crecimiento de la liquidez monetaria en las últimas semanas muestran una expansión nunca vista. 3 semanas después del anuncio del primer magistrado, la liquidez monetaria, de acuerdo a lo reportado por el Banco Central, ha crecido a un promedio semanal de 21%, 4 veces por encima del promedio de crecimiento semanal observado el año pasado, en 2017, que era de apenas 4.9%, y 2 veces el promedio registrado durante el año 2018, antes de los anuncios, que era un crecimiento de 11% en la liquidez monetaria. Semejante expansión de la liquidez no permite vislumbrar ningún tipo de atenuación en las presiones inflacionarias y en la demanda de divisas, tampoco en el comportamiento de la tasa de cambio en el mercado paralelo. De hecho, la tasa de inflación reportada por el índice de precios de la Asamblea Nacional para julio y agosto muestran incrementos muy significativos con respecto a meses anteriores. Por ejemplo, con respecto a junio. En julio la tasa de inflación registrada fue de 125% mensual y en agosto remontó a 223,1% mensual. De acuerdo a estos datos revelados por la Comisión de Política Económica del Parlamento, la inflación diaria estaría en el orden de 4% y la acumulada en lo que va de año se habría acelerado a 34.680%. A este ritmo, la economía venezolana va encaminada a registrar el peor evento de hiperinflación visto en el continente latinoamericano. Dicho esto, uno se pregunta cuáles son las perspectivas de la economía venezolana. Aun cuando el gobierno del presidente Maduro parece haber salido del inmovilismo frente a la crisis y ha comenzado a desplegar lo que muchos denominan un programa de ajuste, 4 grandes problemas persisten y amenazan con seguir indefinidamente sin solución. En primer lugar, la economía venezolana está claramente sometida a una seria restricción de divisas y a una crisis externa de proporciones inmanejables en las circunstancias de aislamiento financiero en la que se encuentra. La economía carece de un mercado cambiario funcional, la autoridad monetaria no tiene reservas internacionales líquidas con que actuar frente al déficit en el flujo de divisas y la República y PDVSA ahora cargan con una situación de cesación de pago y de amenazas judiciales en jurisdicciones internacionales. En segundo término, la tendencia a la caída en la producción petrolera no cesa, a pesar de algunos esfuerzos por reorientar algunas inversiones internacionales hacia los campos inactivos de Occidente y a pesar de las declaraciones de cooperación y financiamiento que presumiblemente pudieran conseguirse de empresas petroleras chinas y rusas.
En tercer lugar, Venezuela también atraviesa una crisis fiscal que ha pasado de crónica ahora a severa. Los ingresos fiscales petroleros han caído dramáticamente, como dijimos anteriormente, dadas las dificultades financieras y operativas de PDVSA, y los ingresos no petroleros se desvanecen con la recesión y la inflación. No hay ninguna señal que indique algún tipo de reorganización del gasto y, por el contrario, las medidas tributarias en un clima económico tan depresivo resultan insuficientes e incluso contraproducentes. Por último, es la credibilidad un aspecto crítico del que carece el gobierno de Nicolás Maduro. Su más reciente anuncio sobre el fin del control de cambio y el regreso a la libre convertibilidad, echando por la borda días después con el retorno del mecanismo de asignación DICOM a todo lo anunciado en el convenio cambiario número 1, termina explicando las carencias en esta importante área de dimensión colectiva.